Vamos a ver que se una Noel. No me está dejando. Ay, 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 ay. Fíjate, Noel, si podés unirte. Pero va a unirte una vez más. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué se podía? Ah, Ahora ahora sí, sí. Vamos, la ahora se pudo. tecnología nos estaba superando. Bueno, ahora sí, Noel. Ya tenemos todo listo. Sí, ¿Vos me escuchás bien? ahora sí, se escucha medio cortado. Medio cortado. Bueno, voy a Ahora sí, presionar un poquito. Ahora sí. ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, por fin pudimos hacer la charla. La idea era hacerla Sí, presencial el año pasado, ¿te acordás? Pero bueno, medio sí, complicado presencial y la verdad que qué buena idea hacerlo en vivo por las personas que, bueno, que coincidían el horario y esto va a quedar grabado, así que lo van a tener disponible siempre. espectacular. Bueno, ahí saludamos Bueno, a no, todos los que se están uniendo. bien. Bueno, yo creo que Chacarí te conocen, bueno, todos. Es un hombre muy conocido el tuyo, tu trabajo, pero bueno, te querés presentar en formalidad. Bueno, me presento, bueno, yo soy Mariana Rico, soy bioquímica, nutricionista y me dedico mucho a la nutrición deportiva, que es lo que más me gusta. Así que bueno, la idea de hacer esta charla era para, por ahí hay cosas que nos preguntan a uno o a otro, tanto de entrenamiento como de nutrición, y bueno, entonces decidimos unir las dos profesiones y poder dar una charla como para dar pautas generales o para sacar algunas dudas o bueno, para informar un poco acerca de las cosas más frecuentes que nos preguntan. Tampoco profundizar mucho, pero sí sobre lo más común y lo que a todo el mundo le interesa, que por lo general es cómo aumentar la masa muscular, cómo perder grasa, bueno, y obviamente tanto el entrenamiento como la nutrición van de la mano para todos estos objetivos, obviamente. Eso te estaba por decir, nuestras carreras, nuestras profesiones van tan de la mano, yo creo que en un tiempo poco que se empezó a trabajar juntos, siempre se fue tan separado, digamos, y hace poco se está entendiendo que, bueno, que uno no se puede vivir sin el otro, el entrenamiento no puede estar sin la nutrición y la nutrición sin el entrenamiento, así que bueno, está bueno que hagamos este trabajo que hacemos de vez en cuando en privado, las charlas, las conversaciones Claro, por WhatsApp, pero bueno, ahora un poco más público. Así que bueno, como vos claro. dijiste, vamos a hablar esos temas generales bueno, que van a interesar a la mayoría de las personas, donde hay muchos mitos, donde hay muchos, bueno, buena información, viste que estamos en una etapa donde hay una sobreinformación. Antes no encontrábamos nada, antes te tenías que meter en un libro, ahora tenés que googlear y te encontrás con mucha información y bueno, y ahí hay que Sí, empezar a filtrar lo que está bueno y lo que, bueno, para qué fuentes es esa. Así que bueno, tal siempre es cual. bueno aclarar ciertas cuestiones. Así que bueno, vamos a empezar con las cuestiones de perder masa grasa. Yo creo que es el objetivo que más se va a acercar a tu profesión, la mayor cantidad de clientes o Claro, sí, pacientes. la mayoría busca esto, digamos, de cómo disminuir al mínimo la máxima, la grasa, lo máximo que uno pueda, hasta dónde se puede llegar también, porque bueno, a veces tampoco es bueno fisiológicamente tener demasiada baja la grasa, por muchas cuestiones obviamente, pero bueno, a fines estéticos uno siempre busca ser magro y bueno, estar definido y demás. Y bueno, con Claro, claro. respecto a
Con respecto a la alimentación, que obviamente va de la mano del entrenamiento, el perder grasa involucra un montón de cuestiones, no solamente de la nutrición, de lo que uno tiene que comer y de entrenar, sino también hay que tener en cuenta muchas cosas. Una es con qué porcentaje de grasa uno tiene en ese momento como para empezar a decir, bueno, hasta dónde tengo que llegar. No es lo mismo una persona que tiene una obesidad y que tiene, no sé, un 40% de grasa que una persona que está en un valor normal y quiere disminuir un poquito más para definir. El entorno hormonal también es muy importante, porque si tenemos alta la insulina y alto el cortisol, que son dos hormonas que favorecen a la formación de grasa, va a ser bastante difícil bajar. El metabolismo que tenga cada uno, la genética, la masa muscular que uno tenga también ayuda, ¿no? Pero bueno, lo que se hace en los casos de tratar de bajar de peso es hacer un déficit calórico, tanto en cuanto al consumo de calorías como al gasto, obviamente con el entrenamiento. Eso quiere decir Claro, claro. que, claro, eso Así quiere decir que que el déficit calórico, que las calorías que uno necesitaría para vivir, restringir un poquito para poder, claro, tanto consumir un poquito menos y gastar un poco más. Pero claro, claro. también, no sé si querés aportar algo de la parte de entrenamiento para eso. No, no, no. Para ir redondeando, vos decís que, bueno, que además de lo alimentario, la manera de comer, influyen muchas cuestiones. Contabas lo hormonal, contabas la genética, contabas esas variables. Y bueno, y ahora vas a contar cómo es la manera nutricional, lo del déficit calórico. Exacto. Y el déficit calórico se puede hacer de varias maneras. Hay personas que dicen solo con un ayuno, con una dieta tipo tal, como cetogénica, solamente bajo con eso y no. En realidad se baja con un déficit calórico. Vos lo puedes consumir espaciado en el día a la cantidad de alimentos o limitar las ingestas en ciertas horas, como en el caso de los ayunos, por ejemplo. O sea, lo que va a generar una pérdida de peso no es ninguna dieta en particular, sino el déficit calórico que uno tenga, pero siempre teniendo en cuenta el entorno hormonal. Como yo mencionaba, la insulina y el cortisol, si uno los tiene altos, por más de que uno consuma menos calorías, va a ser bastante difícil. Entonces hay que elegir bien alimentos para saber, bueno, cuáles me van a subir la insulina o en qué casos me sube el cortisol. Entonces controlar esas dos hormonas para que ayuden a la vez de un plan, digamos, y un entrenamiento que ayuden a tener estas hormonas lo más baja posible para poder bajar, digamos, este porcentaje de grasa. Pero también hay que tener en cuenta que un déficit calórico excesivo, con unas dietas esas que son muy locas, de consumir muy pocas calorías, es contraproducente, porque eso lo que hace justamente es generar más estrés, y en el estrés aumenta el cortisol, que es la hormona que forma grasa. Entonces seguro que haciendo un déficit calórico muy excesivo van a tener un efecto rebote seguro. Y a la vez también lo que hace es aumentar la prolactina, las hormonas del ciclo, entonces no está bueno llevar este tipo de dietas, digamos, muy restringidas en calorías y siempre supervisado por un profesional para no caer digamos, en estas cuestiones de, bueno, lo busqué en internet, una amiga le sirvió, demás, no. O sea, asesorarse para estar bien controlados y que no tenga un efecto rebote o un efecto sobre la salud, obviamente. Claro, ahora lo primero que me gustaría remarcar es, bueno, el papel de un profesional, ¿no? Porque uno piensa que uno va a ir al nutricionista a hacer un déficit calórico, no lo dice ni en ese término, a adelgazar, y dice, bueno, es cuestión de comer menos, todos sabemos cómo comer, todos sabemos que tengo que dejar las harinas. No, no es cuestión de dejar una comida, no es cuestión de comer menos. Pará, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar del hormonal, vamos a hablar de cómo va a influir esos hábitos nuevos en tu vida. Y bueno, como vos decís, has encontrado muchas veces, pienso yo, por el día a día, una persona quiere bajar de peso, ¿qué hace? Deja de comer, como muy poco. Con almuerzo nomás, cena nomás, restringo la comida. Eso puede tener efecto rebote, como decís vos, por estrés, o por el cuerpo también se pone en modo supervivencia, ¿puede ser? Claro, exactamente. Por eso más que nada. Así que bueno, siempre
siempre tener en cuenta eso, digamos, que limitar las calorías, lo justo y necesario, pero no de manera excesiva. Claro, por Y bueno, supuesto. con el entrenamiento también, un sobreentrenamiento, por ejemplo, te habrán preguntado, voy a entrenar muchísimo más para gastar todo lo que me comí el fin de... Sí, sí, siempre compensando, siempre estamos en esa de compensar las macanas que hacemos y bueno, no es tan así, tan así. Claro, Hay veces que me imagino que llegan y dicen, che, me salí la dieta, me siento re mal. Tal vez vos le decís, bueno, pará, no, te saliste la dieta ahí, regresá a tus hábitos y no pasa nada. Basta claro, de esa culpa que sí. tal cual. Es re habitual que me dicen, che, hice un desastre en el fin de semana, ahora bueno, voy a tener que restringir cierta comida, la vamos a matar en el gimnasio. Seguimos como veníamos, Igual. todo va a continuar. Bueno, las preguntas para los espectadores, hay un signo de pregunta abajo, me quedan más ordenadas si la hacen ahí que en los comentarios. Pero bueno, Mauro pregunta si sería útil hacer un análisis hormonal. ¿Vos qué opinás desde tu punto de vista de nutricionista y bioquímico? Un análisis hormonal. Sí, por estas cuestiones de que, bueno, de que influyen en no poder adelgazar. Sí, claro, la insulina y el cortisol se miden y se puede saber, digamos, si estamos con estas hormonas en niveles altos o normales, por supuesto. Inclusive hay un test que se hace para resistencia a la insulina, que eso también es importante, porque a veces los niveles solos de insulina no dicen mucho como la resistencia. O sea, la resistencia, si uno tiene resistencia a la insulina, eso significa de que va a formar grasa seguro. A veces la insulina la tenemos alta porque estamos en una etapa de anabolismo muscular, que eso es favorable. Pero no siempre el problema es la insulina, sino más que nada es la resistencia que uno tenga. Eso quiere decir de que la Claro, por insulina supuesto. no actúa bien y que tiende a formar grasa. Y eso pasa en personas sedentarias que comen ultraprocesados, que comen mal. Ahora, si uno consume, por ejemplo, carbohidratos después de entrenar, una persona que está haciendo un plan y está cumpliendo todo bien y que incorpora algo de carbohidratos, no es que va a tener la insulina alta y enseguida va a formar grasa. O sea, los carbohidratos también, junto con el aminoácido, aumentan la insulina, pero es una persona saludable, que se alimenta bien, que entrena, y eso va a hacer que esa insulina forme más masa muscular que grasa. O sea, no es que siempre la insulina es la mala de la película, sino en el contexto en el que estamos. Claro, claro, viste que siempre estamos buscando un enemigo, siempre se está buscando, fueron las harinas, fueron esto, en un momento fue la insulina, mala, ¿no? Que todo lo que eleva la insulina es malo, bueno, siempre no están así. Lo de la resistencia a la insulina me parece algo importante a remarcar, porque tiene que ver con este programa por adelgazar, por ese objetivo, pero tiene muchas consecuencias a nivel de salud, ¿o no? Vos lo podés simplificar para que se entienda, porque capaz que en términos complicados nadie lo va a entender, pero hay una manera sencilla de entenderlo. La insulina es como el paso previo a ser diabético. Lo que hace justamente es que se altera el metabolismo de los carbohidratos, entonces al no poder utilizarlos bien el cuerpo, los acumula como grasa, por así decirlo. Entonces genera mucho más aumento de la grasa, de enfermedades como la diabetes y bueno, todo lo que implica, ¿no es cierto?, tener la insulina alta. Claro, Síndrome metabólico. claro, claro. Y bueno, estamos hablando de lo metabólico, lo hormonal, ahí podemos, en el cuerpo pueden tener muchas consecuencias a nivel salud. Y bueno, a nivel de entrenamiento, uno habla de adelgazar, las personas dicen, che, yo tengo que hacer cardio, porque el cardio es lo único que adelgaza, la fuerza no. Che, Juan, ¿cómo hago para transformar la grasa en músculo? ¿Se transforma? No, bueno, todavía no tengo la varita mágica, pero siempre es bueno informar sobre eso. El entrenamiento de fuerza tiene muchos beneficios, la masa muscular, después lo vamos a nombrar en unas cuestiones de salud y demás, pero muchos beneficios a la hora de perder masa grasa, el cardio también. Uno me dice, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cardio? ¿Salgo a correr? ¿Salgo a andar en bici? ¿Vengo al gimnasio? Digo, lo que más te guste, lo que puedas mantener en el tiempo. Porque si te encanta correr y estás viniendo obligado al gimnasio, bueno, venir es justo y necesario al gimnasio, porque ya sé que no vengas, porque tendemos a muscular y demás, es importante,
pero dedicar a lo que más te gusta. Ahora, no te gusta correr, no te gusta andar en bici, y bueno, hay otras maneras. Pero lo que más importante, lo que yo siempre destaco, es que por más que vos vengas 2 veces a la semana a entrenar, que es buenísimo, pero son 2 horas a la semana a la que te mueves, en las que te mueves. Entonces, seguís siendo una persona sedentaria. Eso es re fuerte y re importante de entender. Pero lo que más influye es el NEAT, el NEAT, como decirlo en inglés, en propiedad, que es el gasto fuera del entrenamiento, lo que hacemos día a día. La vez que usamos una escalera en vez de subir un ascensor, las veces que nos paramos y caminamos, las veces que vamos a hacer un lugar caminando en vez de hacerlo en auto, en moto, esos movimientos en el día a día que no tienen nada que ver con el entrenamiento son los que más nos mantienen los niveles de masa grasa, bueno, vamos a hacerlo en un nivel saludable, aunque sea algo no es tan directo así. Pero es importante entender, yo siempre hablo con compañeros y me dicen, vos sabés que yo cuando estudiaba, yo me mantenía re bien, yo no sé cuál es la diferencia, son los años. No son los años, tenés 3, 4 años más, no son los años. Pasa que cuando vos estabas estudiando, te manejabas en bici, te manejabas en otra ciudad caminando, estabas en continuo movimiento todo el tiempo, si todo el tiempo teníamos actividades. No solo los de educación física, bueno, si los de educación física tenemos que ir en bici para acá, después nos íbamos para allá. Es buenísimo, pero los demás también. Ahora, la misma persona que se fue a entrenar, que se fue a estudiar, la persona que se fue a estudiar y estudiar en otra realidad en la que, bueno, teníamos facultad con una cuadra, cuestiones así, no se tomaban solo bondis para ir, se la pasaban sentados estudiando, porque eran carreras así, bueno, tuvieron otros resultados. Pero no es que lo importante fue la edad, no es que lo importante fue, no sé, el estrés que tuviste en ese momento. Para mí lo importante era el NEAT, el gasto que tenían en su vida diaria. Tal cual. Es muy importante. Y bueno, con respecto a adelgazar, a la estética, como vos decís, se hizo toda una ideología de estar delgado es saludable. La persona flaca es saludable. Yo me imagino que lo habrás escuchado. ¿Vos querés contar algo sobre eso, de cómo tal vez no están así? Claro, no, sí, obviamente. Muchas veces, bueno, hay personas que son delgadas por genética, pero comen muy mal. Inclusive, me ha pasado con pacientes que tienen un porcentaje de grasa un poco aumentado y tienen baja masa muscular, pero son delgados porque no tienen tanta masa muscular y compensan con ese poco de grasa, digamos, que tienen. Entonces, comen mal pensando que como no necesitan porque ya son flacos, comen cualquier cosa, y eso también está mal porque también tienen las mismas probabilidades de padecer enfermedades como una persona con sobrepeso, por su mala alimentación, obviamente. La pérdida de masa muscular también lleva a perder salud, porque bueno, el músculo libera un montón de sustancias al organismo que protegen de un montón de enfermedades. Entonces, no me voy a cuidar porque ya soy flaco, tampoco garantiza de que uno tenga salud, digamos. Estar alimentado bien y bueno, entrenar regularmente, tampoco bueno ser tan extremista, pero sí llevar un estilo de vida, digamos, saludable, por más de que uno sea delgado. Por supuesto, no es tan así como que tenés una coronita genética donde podés comer lo que quieres y seguir siendo flaco. La verdad que sos el favorito de Dios y Dios te hizo así, no es tan así, digamos. Sí, que a mí también me ha pasado que yo bueno, corría cuando era muy chica y me decían, ¿por qué salís a correr si sos flaca? Y a mí me gustaba ir a correr, no era para ser flaca, ya era genéticamente flaca, pero lo hacía porque me encantaba salir a correr, no era por una cuestión de adelgazar ni nada, ni mucho menos, ni más, yo quería siempre subir un poquito más, pero esa ideología de las personas de decir, uno entrena para ser flaco, y no, o sea, es por un estilo de vida, porque uno le gusta, porque bueno, es así. Por supuesto. Sí. ¿Por qué te cuidas tanto? ¿Para qué entrenás tanto? Si estás bien, no, pero a uno le gusta, a uno le mejora el autoestima, a uno le mejora el estado de ánimo, son muchas las cuestiones, además de la estética, y la verdad es. Ahora, estas personas, como vos decís, que son delgadas, sienten la libertad de comer lo que sea. Y bueno, son personas que tal vez después tienen enfermedades básicas o complicadas y no entienden de dónde vienen y puede ser alimenticio.
Claro, sí, sí, puede haber también enfermedades en las personas delgadas, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Bueno, a la hora de entrenar, cuando vienen a hacer fuerza, me dicen, y bueno, Juan, ¿y cómo es esto? ¿Transformamos la grasa en músculo? ¿Hacemos ese cambio? Primero tengo que adelgazar, primero tengo que adelgazar, bajar todo, después nos vamos a la masa muscular. ¿Cómo funciona esto? Y bueno, a ellos, bueno, les explico la función del músculo, lo importante que es la salud, lo que charlamos, y bueno, y contarles algo que para ponerlos contentos cuando recién entras, es que cuando sos principiante en el gimnasio, en los entrenamientos de fuerza, podés hacer algo muy bueno, que es perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo. Porque al cuerpo el estímulo que le haga le genera a ambos, y es un golazo en media cancha que tienen los principiantes de poder lograrlo. Así que no hay que preocuparse, por más que estén de déficit calórico. Después vamos a hablar de cómo ganar masa muscular bien cuando ya estás un poco más avanzado en el entrenamiento y no es tan fácil así como los principiantes. Así que bueno, eso te calma, eso los calma y les ordena un poco la cabeza porque hay tanto, como te digo, sobreinformación que los apabulla. Y bueno, después está el clásico, che, Juan, vamos a hacer abdominales para bajar la panza, vamos, te tomas con risa, todo bien. Yo voy a otra profesión y también debo decir cosas que le den la risa al profesional. O mirá el salero, mirá esto, quiero acá, pero acá no, pero acá sí. Y bueno, tenemos que ser magos, pero no funciona así, que uno dice, bueno, hago un entrenamiento de fuerza para el abdomen y pierdo grasa ahí. Hago un entrenamiento de fuerza para los brazos y pierdo grasa en los brazos. No, es como vos contabas antes, hay que hacer un déficit calórico y parte del gasto de energía va a ser el entrenamiento de fuerza. Claro, obviamente. Y aparte también depende de la genética de cada persona. Y también localizada se puede disminuir, digamos, la grasa entrenándola correctamente y obviamente que si uno tiene una zona más débil, entrenar mucho más esa zona que cuesta más porque está ahí justamente la resistencia de tu cuerpo. Entonces, si tu cuerpo está resistiendo a perder esa grasa, intensifica más el entrenamiento en esa zona, obviamente. Pero digamos, si bien el porcentaje de grasa disminuye totalmente, hay zonas que por ahí son mucho más difíciles como de eliminar la adiposidad. Pero bueno, el entrenamiento de fuerza... Al maldito flotador y el abdomen bajo, por lo general, ¿no? Hay personas que tienen en las piernas lo que más se resiste, hay personas que en el abdomen. Algunos estudios dicen que tiene mucho que ver con el hombre y la mujer tienen diferentes centros de masa. Por ende tiene en diferente lugar la resistencia, tiene que ver mucho con la circulación de la sangre, pero bueno, eso es explicar a veces que todo tiene un orden y que va a pasar. Que va a pasar. Claro. Y bueno, entonces, ahora, una persona que va con otro objetivo a tu gimnasio, no sé, a tu laboratorio, a tu consultorio, y dice, quiero ganar masa muscular, ponerle que fui a entrenar con Juan y Juan me dijo, che, la nutrición es importante, anda a hablar con Noel. Bueno, yo te derivo vos con Noel porque, bueno, me conocemos y me encanta, ya sabes. Pero bueno, llega, me dice, che, Juan, me dice que bueno, no es tan sencillo como solo entrenar, después comer lo que sea y dormir. Así que bueno, ¿vos qué le contás sobre la nutrición si esta persona quiere ganar masa muscular? Bueno, obviamente que es un proceso que lleva tiempo, que lleva bastante tiempo, hay que ser constante y que hay que estimularlo el músculo tanto con alimentarlo también, obviamente. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, no es solamente, me tomo un batido de proteína y me voy y hago fierros, no. Son un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, primero, obviamente, el porcentaje de grasa con el que uno empieza, porque lo ideal es bajar a un cierto porcentaje de grasa, más o menos en el hombre entre 10-13%, y en la mujer más o menos 20-23%, como para decir, bueno, en esta etapa empiezo con un anabolismo, empiezo con la etapa de hipertrofia, y saber que va a llevar meses, y que cuesta muchísimo subir de músculo. Inclusive medio kilo, quizás con suerte en 2 meses medio kilo de músculo lo pueden lograr con mucha disciplina, mucha constancia y por supuesto con superávit calórico, porque
me ha pasado que bueno, hay pacientes que no quieren comer de más para no engordar y quieren formar masa muscular. Y es bastante complicado. Si no alimentamos bien ese músculo y no le damos la energía suficiente, es difícil que un tejido crezca sin nutrientes. Entonces hay que alimentarlo bien y entrenarlo. El estímulo también, obviamente, si uno hace mucho cardio, como vos sabés, obviamente, y no estás entrenando fuerza, va a ser también difícil de aumentar la masa muscular. Entonces, nutrirlo bien, estimularlo bien y obviamente tener en cuenta no solamente las proteínas, porque solamente no es tomar un batido de proteínas y me va a crecer el músculo, es alimentarse correctamente durante todo el día, a través de la alimentación favorecer las hormonas anabólicas, como nombré, la insulina no es tan mala, sino que hay que saber en qué contexto utilizarla, en qué situación. Entonces, aumentar la insulina en los momentos donde necesitamos que el músculo crezca y tener en cuenta qué alimentos van a influir en eso, en el post-entreno, por ejemplo. Y después también tener en cuenta el descanso, que es tan importante, ¿no? O no solamente el descanso del gimnasio, decir todos los días voy a ir a entrenar y nunca descansas tu músculo, sino también el sueño, porque cuando nosotros dormimos liberamos una hormona que es la hormona de crecimiento, que es la hormona anabólica por excelencia y que va a formar masa muscular. Entonces, si dormís mal, sube el cortisol, que justamente es lo que hace aumentar la grasa, no tenés suficiente hormona de crecimiento, bueno, obviamente estás más cansado, o sea que vas a entrenar con menos fuerza y menos ganas, así que son muchos pilares, no solamente tomar una proteína. Y muchas veces no se necesita una proteína. A veces con las proteínas de la comida en general, si uno llega a cubrir lo que necesita, no es necesario ningún suplemento. Muchas veces sí se necesitan en ciertos casos porque no hay forma de llegar a comer tanta proteína en una persona quizás que desgasta mucho y que no tiene un estómago demasiado grande para que le entre tanta comida. Entonces en esos casos sí hay suplementos que le van a venir bien, pero no es que toda persona que tiene que subir de peso, de masa muscular, tiene que ir a comprarse un suplemento que es mágico para eso, ¿no? Eso es importante. Nombrándolo por arriba, la proteína se la tiene, bueno, como mágico, como un anabólico, como una ayuda enorme en el gimnasio, y no, es un suplemento nutricional, que bueno, como vos decís, para la persona que no lo puede suplir en la comida, que bueno, es un buen sustituto, pero si no, ya sabemos los alimentos que tienen la base de proteínas, siempre es mejor hacerlo de esa manera, ¿no? Ahora vos nombrabas el superávit calórico, lo contrario al déficit, ¿no? Claro, inclusive también en planes, digamos, sin hacer un superávit calórico también se podría aumentar un poco en masa muscular, pero enriquecer todo en proteínas, obviamente, la alimentación, así que también, digamos, se puede ganar masa muscular, pero por lo general siempre se utiliza el superávit calórico. Y teniendo en cuenta también teniendo en cuenta que hay que supervisar bien eso, porque al formar, o sea, al tener un superávit calórico, o sea, estamos consumiendo más calorías, hay que cuidar de no subir tanto la grasa. O sea, sí o sí algo de grasa se va a aumentar, pero lo ideal es que, por ejemplo, por 1 kilo de músculo que uno suba, no subir más de 200 gramos de grasa. Así que eso sería como una buena relación para decir si me estoy pasando de 200, 250 gramos de grasa por cada kilo de músculo que aumenté, ahí hay que ajustar un poco más la alimentación. Por eso es importante controlarse y bueno, ir viendo, no es que hago solo plan y lo mantengo durante 4 meses y no me controlo más. O sea, hay que ver, claro. Inclusive a veces lo que se utiliza también son los microcortes, que es en la fase de anabolismo o de hipertrofia. Si uno ve que bueno, está aumentando más la grasa, hacer un déficit calórico dentro de esa etapa durante 2 semanas, por ejemplo, como para, sin perder masa muscular, tratar de no aumentar tanto la grasa y seguir aumentando el músculo. Así que bueno, hay muchas estrategias que se pueden. Mirá vos, que bueno, justo lo que me estaba pasando a mí cuando te fui a ver. Hiciste la antropometría y dijiste, pará, Juan, te estás pasando. Claro. Muy bueno haber ido. Bueno, para cerrar el superávit calórico, lo contrario al déficit, el superávit es como, básicamente, no es tan básico así, pero es consumir un poco más de energía de la que gastamos, ¿puede ser?
Claro, exacto. Darle más energía Tal vez no es para... tan simple, pero sí. Claro. Y bueno, saber que lleva tiempo la formación de músculo, que hay que ser constante y que, bueno, obviamente hay que entrenar, alimentarse bien y no bajar los brazos ante, bueno, por ahí uno se frustra y dice, no, no me sirve, no, o sea, todo lleva tiempo. Y bueno, como vos decías, los principiantes por ahí tienen esa ventaja de que el aumento de la masa muscular tiene como un crecimiento exponencial. Entonces, en el primer año de entrenamiento uno aumenta bastante más y de masa muscular. Y después, el segundo año de entrenamiento, como que el músculo resiste un poco y ya no aumenta tanto en el tiempo. Es verdad, que pasa Eso, lo mismo al adelgazar, ¿no? A lo primero es como, wow, y después claro, empieza. Y sí, es como vos decís, también es tener paciencia, no, la masa muscular. Vivimos en una sociedad, en una cotidianidad de la hora ya. Yo a veces digo, bueno, yo estoy con el celular, estoy con el wifi y no me carga la página, quito el wifi, pongo los datos y la recargo y voy rápido porque lo quiero sí, ya. Ahora, me imagino que eso, después le tengo que pedir a alguien paciencia y digo, pero si ni yo tengo la paciencia, sí que entiendo lo claro, difícil que es, pero estamos todo tal el tiempo cual. acelerados tratando de hacer lo más rápido posible, los objetivos rápidos, pero bueno, eso nos lleva a una frustración enorme, yo creo que hay mucho estrés por eso, o sea, en mi Sí, ámbito, pero bueno, hay que informar y decirle que bueno, todo lleva su tiempo, vamos a ir valorando el día a día, o la semana a semana, o el mes a mes, cómo va cambiando el cuerpo, cómo te va acercando la ropa, no sé, detalles, valorar y seguir, pero siempre con paciencia y no obsesionarse, porque como decís, aumenta el estrés y claro. está mal horno. Sí, aparte de hacerlo más que nada para sentirse uno bien, no por un fin, digamos, de estar pesándose o estar todo el tiempo, digamos, pendiente de la parte estética, sino bueno, yo quiero entrenar y quiero alimentarme bien porque me hace sentir bien, me siento con energía, rindo mejor en mi trabajo, me siento ágil, o sea, eso es lo que más hay que rescatar. Obviamente que siempre la parte estética es por lo que más consultan y demás, pero que no sea la prioridad lo estético, sino la salud y sentirse bien, Por supuesto. obviamente. Bueno, recuerdo que las preguntas las pueden hacer en la parte de abajo, donde hay un signo de preguntas, entonces me quedan todas organizadas ahí. Y bueno, con respecto a eso, Vale tiró una pregunta polémica, vos la podés esquivar tranquilamente, Noé, ya te digo. Dice, yo leí que una dieta vegetariana es mejor para mejorar la masa muscular. ¿Qué opinas? Bueno, no, ya te aviso que hay todos unos dilemas en las redes con el tema de vegetarianismo, veganismo y demás, así que vos elegís si la querés responder o no. Sí, sí, sí. En realidad se puede ganar masa muscular siendo vegetariano y vegano. Las proteínas que se consumen depende, o sea, en los casos de los veganos hay que mucho más intensificar y llegar. Cuesta mucho más llegar a la cantidad de proteína, pero se puede. Y los aminoácidos, que son como las cadenitas que forman las proteínas, en una dieta carnívora, por ejemplo, son aminoácidos completos, o sea, la proteína tiene todos los aminoácidos. Y en una dieta vegetariana, por ejemplo, el arroz le falta un aminoácido, pero podemos conseguirlo en otro alimento, entonces combinar el arroz con otro alimento para tener la proteína completa. Pero lo que suele pasar es que como son dietas más enriquecidas en carbohidratos, porque la base son cereales, legumbres y bueno, frutas y verduras, son más bajas en proteínas, entonces la cantidad que uno debe consumir para llegar a eso es mucho más. Entonces por ahí cuesta, sin embargo hay suplementos de proteínas, por ejemplo de soja, proteína de arvejas, que bueno, que pueden ayudar como a complementar y aumentar también la cantidad de proteínas. Se puede, obviamente, siendo vegetariano y vegano, aumentar la masa muscular. Quizás lleve más tiempo y quizás cuesta consumir suplementos, pero bueno, sería como un camino, digamos, a seguir. Pero bueno, de poder se puede, va a costar un poco más. Claro, es buen mensaje, hoy en día que Lo que sí tiene, que yo siempre recalco, es que las dietas vegetarianas y veganas son más enriquecidas en carbohidratos, entonces la insulina está bastante alta durante todo el tiempo y por ahí, por eso también a veces cuesta, pero bueno, esforzándose y
llegando con las cantidades y demás, se puede, quizás no al mismo ritmo que una persona que consume más proteína de origen animal. Buenísimo, buenísimo. Está bueno el mensaje, porque bueno, cada día más las personas por una cuestión moral o ética o de gustos, eligen esos caminos de diferentes maneras de alimentarse, y bueno, está bueno que digas que se puede llegar igual, capaz con Sí, lleve más tiempo, inclusive pero hay deportistas de elite que son veganos, que son vegetarianos, obviamente tienen muy supervisado toda su alimentación y muy obviamente, controlado y sí, rinden bien igual. El tema es que muchas veces no quieren consumir suplementos y en una dieta vegetariana no tenés todos los nutrientes como en una dieta omnívora, entonces cuesta por ahí hacer entender de que necesitan sí o sí suplementarse, en el caso de los veganos, con vitamina B12, muchas veces con colina, que es un tipo de vitaminas también que es necesaria. Y bueno, y obviamente si no se llega a cubrir las proteínas, con suplementos también de proteínas vegetales. Y por ahí a veces dicen, no, yo no quiero suplementos. Y bueno, te va a costar mucho más, quizás no logres tu objetivo tan rápido, pero bueno, es por ahí hacer entender eso, de que poder se puede, pero con algunas estrategias. hay un miedo del suplemento, ¿no? Hay un miedo como que estás tomando anabólicos más o menos, como estás Claro, empastillando. Y bueno, sí, es sí. un suplemento. Bueno, ¿tenés ganas de contarnos las diferencias en los carbohidratos o en un índice glucémico? Porque hablábamos de mitos todo el tiempo y como te decía, siempre estamos buscando un enemigo. En un momento el enemigo fue el carbohidrato. Hay dietas que restringen totalmente los carbohidratos, si no me equivoco. Contanos los diferentes tipos de carbohidratos y que no es tan así, no es enemigo nuestro. Nos ayudaba a ganar masa muscular, nos ayuda a adelgazar. Bueno, con respecto a los carbohidratos, lo que sí quiero recalcar es que es un nutriente no esencial, porque así como, por ejemplo, hay aminoácidos que sí o sí son esenciales, los aminoácidos son parte de proteínas, que el cuerpo no los puede producir, sí o sí necesitamos consumirlos, y son 9 los aminoácidos que son esenciales. O sea, si no los obtenemos de la dieta, el cuerpo no los produce y nos va a traer un problema. Hay grasas que son esenciales, que necesitamos sí o sí incorporar, que son las grasas saludables. Los omega 3, por ejemplo, el cuerpo no los produce y necesitamos consumir. O sea, proteínas esenciales o aminoácidos esenciales tenemos que consumir. Grasas que son esenciales tenemos que consumir, pero carbohidratos no son necesarios porque el hígado los puede producir por un proceso que se llama gluconeogénesis, que produce y mantiene el azúcar en sangre. Tiene que estar siempre en niveles de 70 a 105 miligramos por decilitro, y si uno no consume carbohidratos, la glucosa sigue estando en esos valores. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo? Produce a través del hígado. ¿Qué es lo que pasa? Si es una persona que quizás no es un deportista de alto rendimiento y que necesita sí o sí los depósitos de glucógeno y demás, no es necesario que consuman carbohidratos, digamos, igual indirectamente en alimentos lo van a consumir porque las frutas tienen, las verduras tienen, o sea, es casi imposible decir no consumo nada de carbohidratos. Pero bueno, saber elegir cuáles y obviamente eliminar o evitar todos los que se puedan de los alimentos ultraprocesados. O sea, yo no voy a recomendar que consuman golosinas, gaseosas, con azúcares y demás. Pero sí saber de que si uno no los quiere consumir o los quiere consumir en baja cantidad, el cuerpo los va a producir. Obviamente hay algunas disciplinas que necesitan, porque el hígado tiene una cierta capacidad de formar carbohidratos, no es que todo el tiempo produce rápido, y el músculo muchas veces necesita ese carbohidrato para obtener energía en ciertos deportes. Entonces sí o sí se necesita consumir a través de la dieta, pero en estos casos, digamos, de ciertos deportes y bueno, y en ciertas situaciones, digamos. Pero si uno consume muy pocos carbohidratos, digamos, el cuerpo tiene la capacidad de producirlos, no son esenciales. Eso sí quiero recalcar. Y tampoco es tan malo consumirlos, o sea, por ahí dicen, ay, yo no voy a comer arroz porque, o no voy a consumir, no sé, lentejas porque tiene carbohidratos. O sea, hay que ver primero el contexto en el que está la persona. Yo por ahí en los planes muchas veces los limito en una primera etapa, depende cómo esté, en qué situación está la persona, si es como muy urgente bajar ese grado de inflamación.
pero después los voy, a medida que van entrenando mejor, de que van teniendo un estilo de vida un poco más, no se dejan de ser sedentarios y que se empiezan a cuidar y demás, yo los empiezo a incorporar. No es que les digo nunca más vas a comer un plato de arroz o papa o demás. En algunos casos por ahí los limito un poco, pero no es que estoy en contra de eso. Pero inclusive en personas que hacen dieta cetogénica, inclusive en ese tipo de personas, los carbohidratos se les suele dar después de entrenar, por esto que yo comentaba del aumento de la insulina, que es anabólica y que después de entrenar el músculo necesita recuperarse y formar masa muscular y formar glucógeno. Entonces en ese caso, sin cortar la dieta cetogénica, sin cortar la cetosis, se puede introducir cierta cantidad de carbohidratos y que no va a producir nada. Inclusive tostadas de arroz, por ejemplo, se suele dar la mezcla de glucosa con fructosa en cierta cantidad. O sea, tampoco es que hay que demonizar todo, sino que saber usarlos, elegir cuáles, en qué momento y qué cantidad, y en qué personas, obviamente. Es muy importante, y bueno, como dijiste, lo último, lo importante, individualizar, que es lo que hace el profesional, ¿no? Esto de que el cuerpo produce, que el hígado lo produce, ¿es algo totalmente nuevo o no te informaste? Porque es como un cambio de paradigma, es algo diferente a lo que se creía. El hígado siempre lo produjo. O sea, cuando yo estudiaba bioquímica en aquella época, en química, no me acuerdo cómo era, no me sale el nombre de la materia, ya se sabía, digamos, yo ya la estudié desde la facultad de bioquímica, hace 1000 años, que el hígado tiene la capacidad de producir carbohidratos a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. O sea, no es que es ahora que salió esto. Por algo se mantiene el azúcar en sangre, por más de que uno no consuma nada de carbohidratos. ¿Cómo hace el cuerpo para mantener el azúcar en sangre? Y es justamente por este proceso. El cerebro, por ejemplo, consume mucha glucosa, y por ahí hay gente que dice, no, necesito consumir carbohidratos porque el cerebro lo necesita. Y sin embargo, cuando uno está en cetosis, por ejemplo, el cerebro tiene la capacidad también de consumir cuerpos cetónicos, así que tampoco es tan indispensable para el cerebro el carbohidrato. Excelente. Claro, y entender que los carbohidratos, la ensalada que comemos de verdura es carbohidrato, que el pan es carbohidrato, que la papa es carbohidrato, que el arroz es carbohidrato, y que un helado es carbohidrato, pero todo esto que nombré, no todo tiene los mismos beneficios para el cuerpo. No es que, bueno, claro, podés comer carbohidrato, no podés tomar todos los días helado, pero tal vez podés comer papa, tal vez podés comer arroz, tal vez, ¿me entendés? No ponerlos de enemigos, son cuestiones que está bueno separar dentro del grupo de los carbohidratos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y esto nuevo que me decís, que yo no lo tenía ni entendido, que se puede vivir sin carbohidratos. ¿Sí? Algunas personas sí, otras no, como decís, para cierto deportista, ¿no? Es todo un cambio. Termina consumiendo algo, porque si comes una zanahoria, la zanahoria tiene un 10% de carbohidratos. Entonces estás comiendo algo, pero no estás consumiendo un azúcar simple como por ejemplo un caramelo. Estás consumiendo dentro de un alimento que tiene fibra, vitaminas, minerales, que ese azúcar que tiene la zanahoria no te va a disparar el azúcar en sangre, va a tener una respuesta en tu cuerpo distinta que tomarte un helado, una gaseosa con azúcar, por ejemplo. Claro. Yo creo que muchas personas vieron estaban ganando masa muscular en videos, en la tele, quién sabe. O sea, bueno, estoy ganando masa muscular, tengo que estar en superávit, tengo que consumir calorías, carbohidratos, me como esta pizza, me tomo este helado del tren y me quedo enorme. Pará, ¿no? Tal vez eso no te está dando los nutrientes que vos necesitas. Hay personas que les funciona, hay personas que les funciona todo, eso lo sabemos, pero a veces son los menos. Pero generalmente no es lo mismo comerte los carbohidratos de una papa que los hidratos. Claro. El otro día estaba en el gimnasio y estaban hablando dos personas, yo estaba de metiche ahí al lado, y dice, no, porque el doc me dijo que no coma más frutas porque, bueno, tengo que adelgazar un poquito. Bueno, a mí me enfermó, porque, bueno, uno está todo bien con los profesionales siempre, uno los respeta, porque eso lo pasa primero, que es buenísimo, pero a veces nos enoja cuando se meten en un rubro que no es el de ellos, y
no es tan así, la fruta no Claro. es el azúcar, no es un caramelo. Bueno, ahora pienso y capaz que bueno, que se encontraba en un punto como decir vos, que necesitaba ir a hacer mucho y sí, le quitabas un poquito. Pero bueno, si no come fruta, ¿qué va a comer? ¿Una tostada con mermelada? Es peor. Claro, peor, claro, sí, 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 No opino yo. obviamente. Así que bueno. No, y bueno, y la parte de entrenamiento, estábamos hablando de ganar masa muscular, hablamos todo del superávit, hablamos todo de la nutrición, hablamos del descanso, que es importante. Persona que va a entrenar al gimnasio y no descansa bien y no come bien, es muy complicado que obtenga resultados. Y ya cuando no sos principiante, como decíamos que el principiante tiene ese beneficio de perder grasa y ganar masa muscular, que bueno, gracias a que recién empezó un incentivo, cuando ya sos un intermedio, un avanzado, no es tan así. O perdés grasa o ganás masa muscular, o te vas al déficit calórico o te vas al superávit calórico, pero decidite, eso es lo que yo le digo al gimnasio. Llega y decite, a ver, mi opinión es que estás en un momento de déficit o en un momento de superávit. Así que, pero tomá vos, decidite, porque no me vengas a querer ganar masa muscular en un déficit calórico. Que es lo que suele pasar, Claro, como ven decir, no quieren quedar gordos y me hace un déficit, no ganas masa muscular porque no tenés el combustible. tal Así cual. que lo bueno es de ordenarse, ¿viste? Y después, bueno, me dicen, cuando la persona que quiere adelgazar con la persona que quiere ganar masa muscular llega y me dice, bueno, Juan, vamos a empezar, ¿cuántos días vengo? ¿3, 4, 5? ¿Vengo todos los días? No, pará. Sos principiante, con 2 días hacemos magia. Con 3 días, Claro, buenísimo. Sos intermedio, bueno, si vamos a buscar un 3 o 4 días. Sos avanzado, 4 o 5 días. Pero todo tiene su orden. Un principiante que viene y está apurado, o intermedio, me mete 5 días a la semana, porque está apurado, porque está motivado, porque viste que la motivación es un momento. Está motivado, sí, no va a ser más que sobreentrenamiento. Obviamente que te va a doler todo, que va a decir, wow, ¿cómo entrené? Y ahí es donde vengo yo digo, no hay relación en el dolor con la ganancia de masa muscular. Se te baja todo el claro, estado de ánimo porque te está doliendo y no vale la pena. Pero ahí es donde los paro un poco y digo, no, con 2 días vamos a estar bien, no metemos la fatiga y ganemos lo mismo. Con 3 días estaremos bien. Y lo importante es llegar a tantas series. Por ejemplo, para ganar masa muscular, los estudios dicen que entre 10 y 20 series por grupo muscular. Entonces, si lo podés organizar en esos días, buenísimo. Al principiante en 2 días, te lo separo, al intermedio en 3 días también. Y es cuestión de organización. bueno, se cortó el audio, creo. Estoy tomando mate para poder continuar esta noche. Me parece que no duermo porque hasta ahora no tomo nunca mate. Así que bueno, y lo más importante de esta cantidad de días, sacando que ganamos los mismos beneficios, o sea, si una persona gana los mismos beneficios entrenando 2 días que 5, ¿para qué hacer más? Siempre le digo, Claro, más no es mejor, si vas a meter una mosca en la materia más siempre con lo menos posible, la máxima cantidad de beneficios. Sacando eso, que lo que nosotros queremos crear, tanto vos como yo, es que la persona haga un hábito. Entonces, claro, exacto. una persona que encontró motivación un día porque se dio el juego, no le gustó, porque vio una película, porque, no sé, se motivó, la intención le duró ese día, fue 5 días a la semana y dijo, no, esto no lo hago más, porque me estresó, el mismo cerebro le dijo, basta, porque Tal cual. fue 5 días a la semana, fue 5 días la otra semana, fue 3 días y no lo vi nunca más. Entonces, siempre lo importante es algo que puedas mantener. Venite 2 días, que son 2 veces a la semana, movete en tu día a día, como lo dije al principio del video, y vamos a empezar con eso. Y manteniendo el hábito, los cambios son geniales. Exacto. Buenísimo. A ver, cuestión de ayuno intermitente. ¿Qué tenés para contarnos? Porque en el ayuno intermitente creo que se popularizó mucho porque las personas dijeron, epa, esa cantidad de horas no comemos, son horas que nos van a ayudar a adelgazar porque como menos. Capaz que no es tan así. En realidad, como yo mencionaba, el ayuno intermitente es una estrategia más, pero haciendo un ayuno o no haciendo ayuno, lo que te va a hacer bajar de peso es el superávit calórico.
No es lo mismo hacer un ayuno y después te comes todas las calorías juntas y no tenés un déficit calórico. Si no tenés ese déficit calórico, por más de que hagas ayuno, no va a servir mucho. Y también las personas que no hacen ayunos y que fraccionan en las 4 comidas, por ejemplo, sus ingestas y con las calorías justas, también pueden lograr bajar de peso. Lo que tiene de bueno el ayuno intermitente es que tiene muchos beneficios en la salud metabólica, o sea, disminuye mucho la resistencia a la insulina, ayuda a controlar el hambre, tiene también muchos beneficios en cuanto a la salud cardiovascular, o sea, tiene beneficios, digamos, sobre la salud, pero no es que siempre haciendo ayuno vas a bajar de peso. Ya perdimos a Noel. A ver. Se le terminó el wifi. Sí, el mío está intacto. Mientras vamos a ver las preguntas. Recuerden que si quieren hacer preguntas, en la parte de el signo de pregunta abajo, pueden preguntarlas, así me queda ordenado. Sabi Goyeneche dice Genia Noel. Muy bien. Ganó más saludos que yo. Muy bien, acá tenemos todas las preguntas. La perdimos a Noel, vamos a intentar recuperarla. A ver si la podemos recuperar. Bien. Mientras tanto, como hablábamos de la ganancia de masa muscular, se cree que siempre la persona delgada es una persona saludable, o el objetivo siempre va a ser mantener esa delgadez, y una delgadez con una baja masa muscular es poco saludable, de un punto de vista hormonal, de un punto de vista postural, punto de vista óseo. Hay muchas personas con osteoporosis, por un poco entrenamiento de fuerza, que tienen entrenamiento de cardio, que es muy bueno, entrenamiento de natación, que es muy bueno, pero al no hacer fuerza, el sistema óseo no se beneficia, así que hay que recordar siempre los beneficios del entrenamiento de fuerza. Por ende, hoy les decía, hay que hacer lo que nos gusta, hay que tratar de mantenerlo. O sea, si no te gusta hacer fuerza, está bueno hacer cardio. Si no te gusta hacer cardio, está bueno hacer fuerza y moverse más en el día a día, pero el entrenamiento de fuerza para mí, desde mi punto de vista, es fundamental por estos principios: principio metabólico, cardiovascular, de estados de ánimo, hormonal. Ya sabemos que, bueno, el estado de ánimo y lo hormonal controlan muchas cuestiones en el cuerpo, y que muchas enfermedades se dan por trastornos en estos puntos. Así que bueno, vamos a tratar de llamarlo otra vez a Noel. Si no, voy a empezar a responder las preguntas sin ella. A ver, a ver. A ver, ¿qué análisis se puede solo saber cuánto consumo? Bueno, ahora pregunta, ¿qué análisis se puede hacer para saber cuánta masa muscular grasa posee? Se posee uno. Bueno, esa es pregunta para Noel, pero bueno, se le voy a responder, me voy a meter. Noel hace un método de antropometría, te mide los pliegues, que según los estudios es lo más cercano, lo más exacto. Después hay una balanza que he visto que suben y te saca los cálculos, que bueno, que también dice que funciona, pero no es tan exacto. Y después ya tenemos esos cálculos de peso por altura, o altura dividido el peso, que ya me lo olvidé el cálculo. Pero bueno, eso hace tiempo ya se dejó atrás. Hace tiempo que se está motivando a no usarlo por cuestiones de que creaba confusión. Uno se paraba en la balanza y decía, epa, este no es mi peso ideal. Y no existe un peso ideal. O todavía escucho personas que dicen, ¿cuánto medís? Ah, entonces tu peso ideal es tal. Mi peso ideal es tal, así que tengo que bajar unos 5 kilos. Pará. Es importante qué forma esos 5 kilos, porque si no tengo nada de masa muscular y soy livianito, no va a ser tan bueno. Así que hay que olvidarse. Yo sé que es complicado sacar las cuestiones que ya la tenemos metida, como eso del
peso por altura, pero bueno, hay que tratar de seguir los estudios y entender que no estaría funcionando, no está dando datos exactos, porque una persona, se empezó a dar que una persona deportista daba como obesa y tenía bajo porcentaje de masa grasa, era muy pesado por su masa muscular. Y desde ahí, bueno, se empezó a hacer mucha conciencia y creó muchos trastornos alimenticios, estos cálculos, así que hay que seguir adelante. Y lo de Nobel con la medida de pliegues, con la tropometría, es uno de los métodos más exactos que hay. A ver. El aeróbico me gasta masa muscular. Y bueno, no tan directamente como se cree uno, pero estábamos hablando de que para ganar masa muscular hay que estar en superávit. Si el aeróbico puede influir ahí, de gastar más energía, puede estar que pasándonos de aeróbico, sí, genera alguna complicación en la ganancia, pero no es tan directo, no es para preocuparse. ¿Qué pasa con los alimentos light? Porque no son naturales, tales como edulcorante, turrón, crema artificiales. Bueno, pregunta para Noel. Yo voy a hacer un atrevido y se la voy a responder, primero le voy a invitar. Se la voy a responder. Siempre vamos a tratar de evitar los ultraprocesados, es lo que uno ve siempre. El desayuno de la tostada. Ahí está. Me encontraste, Noel, yo estaba respondiendo las preguntas de nutrición. Me puse re atrevido. Sí. Bien. ¿En qué estábamos que se cortó? ¿De ayuno intermitente puede ser? Ayuno intermitente. ¿Qué pasó con tu wifi? No, es que te desconectaste y me desconecté, pensé que te había... No, se te fue el tuyo nomás, se fue el tuyo. Bien. Yo seguí conversando. Todas las preguntas van para vos, entonces me aburrí un poco. Bien, ¿querés redondear lo del ayuno intermitente entonces? Básicamente sí, son horas en las que estamos, son horas que pasamos sin ingesta. ¿Cómo? El ayuno intermitente, básicamente, como para dar una idea, tal vez hay personas que no saben, son horas en las que no ingerimos alimentos. Exacto. El ayuno, hay distintos tipos de ayunos y uno de ellos es el ayuno intermitente, que suelen ser varias horas, digamos, sin comer, en donde solamente se pueden ingerir ciertos líquidos, digamos, que no son azucarados, y en el resto de las horas del día, ahí sí se realizan las ingestas de comidas. Pero lo que yo decía era que si haces un ayuno, pero no estás en déficit calórico, es difícil, digamos, bajar de peso. Que lo que te va a hacer bajar de peso es el déficit, no el estar o no estar en ayunas. Pero el ayuno ayuda mucho, como mencionaba anteriormente, a la parte más metabólica, esto de que te hace disminuir la resistencia a la insulina, te mejora los marcadores de lípidos en sangre como colesterol, triglicéridos, ayuda por ahí a calmar un poco la ansiedad. Hay muchas personas que dicen que haciendo ayuno porque no tienen hambre a la mañana y no comen hasta el mediodía, pueden controlar mejor la ansiedad durante el resto del día, como hay personas que no. Entonces, no en todas las personas es bueno el ayuno, pero sí tiene muchos beneficios, pero no es el único camino para bajar de peso. Podés hacerlo como no. Y siempre suplementar, porque en el caso del ayuno, por ejemplo, si uno lo consume, yo les doy por ahí a veces algunas bebidas que le agreguen sal del Himalaya, por ejemplo, porque la sal lo que hace es disminuir el cortisol. Cuando uno pasa muchas horas sin comer, se eleva mucho el cortisol, que era lo que habíamos hablado, que hay que tratar de tenerlo bajo para no ganar grasa. Sin embargo, cuando uno hace un ayuno, está en un estado de estrés. Entonces el cortisol aumenta y una de las estrategias que se usa es utilizar un poco de sal durante el ayuno para poder bajar un poco ese cortisol. Mirá qué buena estrategia. Qué bueno. Che, Noé, mientras vos no estabas, me puse a responder preguntas, me metí en lo tuyo, como te decía. Bueno, una de las preguntas era ¿qué análisis se puede hacer para saber cuánta masa muscular y grasa uno posee? Bueno, lo que habíamos hablado anteriormente de la antropometría. Claro, es la antropometría, que es lo que utilizamos vos. Son mediciones de pliegues grasos, de perímetros
musculares y de diámetros óseos, o sea, hueso, músculo y grasa. Se mide directamente a través de, bueno, plicómetros y antropómetros y de, bueno, una cinta métrica, y se obtienen ciertas dimensiones del cuerpo. Entonces uno puede saber cuánto músculo y cuánta grasa tiene, que es mucho mejor que saber solamente el peso, porque a veces uno puede tener mucha masa muscular o huesos muy pesados y quizás pensamos que subimos de peso porque estamos gordos por grasa, y no, en realidad es porque uno aumentó en masa muscular o, bueno, uno siempre tiene una cierta contextura que hay que también evaluar. Y lo mismo si uno baja de peso, o sea, hay que ver si uno está perdiendo músculo, y lo ideal es perder la grasa. Entonces, por eso es muy importante hacer como un estudio más completo que solamente pesarse en una balanza y medir la altura. Totalmente, yo creo que todos hemos hecho el de, bueno, vamos a ser mandados, para que paso por la farmacia a ver qué peso, cuánto estoy pesando. Y bueno, eso es un número, pero no sabemos Claro. qué significa ese número. Ay, la perdimos a Noel otra vez. Bueno, Noel, mejorame el wifi. A ver. Bueno, sigo con las preguntas. Realmente la vamos a perder. Dice, ¿es necesario consumir suplementos de proteínas para ganar masa muscular? Bueno, la proteína, como ya lo nombramos hoy, parece, primero lo voy a invitar, parece algo indispensable, se cree que es algo indispensable, si no, no te va a no lo vas a lograr. También se la toma como si fueran un anabólico, como si fuera esteroides, y no, las proteínas lo único que hace es suplementar. Si no llegamos a la cantidad de proteína que necesitamos en el día, comiendo, qué sé yo, pollo, huevos, demás, depende cómo comes, decís, che, yo tengo un trabajo donde no tengo mucha manera de comer, no tengo mucho tiempo, no me puedo hacer esas meriendas, o cuestiones así, o necesitan mucha ingesta, bueno, ahí sí viene bien el suplemento. No hay que tenerle miedo, porque es un suplemento, no tiene ningún efecto contrario, y tampoco es mágico. No es cuestión de que voy a entrenar, voy a tomar la proteína y ya voy a tener los beneficios, porque hay mucho más que ya lo que estuvimos hablando con Noel. Así que vos me decís, che, Juan, voy a empezar gimnasio, quiero ganar masa muscular o quiero que me vaya bien. ¿Tomo proteína? Mi consejo, buscalo todo en los alimentos, en la nutrición. A ver, vuelve Noel. Vamos, Noel. No me des el nombre de la compañía que contrataste Wi-Fi, porque no vamos a hacer buena publicidad, aunque por más enojada que estés. ¿Cómo? Se corta. Que no sé si es Wi-Fi. Bueno, lo que te decía, todos pasábamos por la balanza de la farmacia, nos pesábamos, decía, bueno, te me quería matar, te ponías contento. Nunca sabemos qué número es ese. Es muy complicado explicarle a una persona que ese número que ves ahí, no sabes qué lo conforma. Todos tenemos la costumbre de ir y pesarnos, pero bueno, como yo digo, es muy complicado hacer un cambio de paradigma, hacer esos cambios, pero poco a poco hay que ir informando, porque yo creo que se habrán creado grandes trastornos por ver ese número y que pesabas más. Como vos decías, capaz que tenías más masa muscular y pesabas más, por más que se veían bien, se preocupaban. Claro. Y se usaba mucho el índice de masa corporal, si no me equivoco, el IMC, que era peso sobre altura, una cuestión así, no me acuerdo totalmente obsoleto, ¿no? Hoy en día. Y sí, porque si tenés una cierta cantidad de masa muscular, un jugador de rugby, por ejemplo, suele tener IMC de 25 y algo, que estarían en sobrepeso, que el sobrepeso significa tener un peso mayor para tu altura, pero no significa ser gordo o tener grasa. Entonces, bueno, si uno le dice estás en sobrepeso, ya piensan que tienen que adelgazar. Y en realidad el sobrepeso muchas veces suele ser por masa muscular. Totalmente. Por eso se empezó a usar otros métodos. Y los estudios cuentan que la medición de pliegues de la antropometría es un poco más exacto que esa balanza que se sube, ¿no? Que subís el palito. Y hay diferencias porque la antropometría es como una medición más directa. Uno mide el pliegue, mide el hueso, y lo que serían las balanzas que vienen, por ahí es una medición más indirecta,
a través de medición del agua, por ejemplo, del agua corporal, entonces hacen cálculos y esa es una medición más indirecta, digamos. Si bien hay balanzas que se acercan mucho a lo que es la antropometría, digamos, sería como el método más directo que hay. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Andrea hace una pregunta que tal vez ya respondimos, pero dice, ¿necesitamos análisis específicos para poder realizar una dieta acorde? Y bueno, los análisis son Sí, los hormonales. sí, lo ideal siempre es saber en qué estado de salud está la persona. Obviamente que si, por ejemplo, tienen alto colesterol, con el plan que yo les doy, por más de que sepa o no sepa si tienen colesterol alto o no, ya lo va a ayudar como para mejorar todo lo que es la parte lipídica, ¿no? Pero muchas veces está bueno saber si hay algún problema de tiroides, si hay alguna infección, alguna inflamación, cómo está la insulina, cómo está el cortisol. Cuanto más estudios y más información uno tenga del paciente, mejor, entonces abordar mucho mejor el plan alimentario. Por supuesto, por Si hay una supuesto. anemia, por ejemplo, muchas veces hay personas que se sienten cansadas y supuestamente comen bien, pero bueno, están anémicas. No siempre es por deficiencia de hierro, puede ser por otra causa, hay que ver cuál es la causa, bueno. Claro, claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Preguntan, bueno, lo va a responder bueno lo nutricional y después son el entrenamiento. ¿Qué tanto puede influir en la genética en estos objetivos de ver la grasa corporal, digamos? ¿Qué tanto puede influir la La genética? Porque está, digamos, esa que envidias que todos envidian, que consigue resultados rápidos, a algunos les cuesta más. Algunos me dicen, che, entonces, ¿cómo funciona la genética en estos objetivos? La genética influye muchísimo porque, por ejemplo, en el caso de la masa muscular, depende del tipo de fibras que tengas según tu genética. También, digamos, las articulaciones, los tendones. En el caso, por ejemplo, del abdomen, porque hay gente que marca enseguida y gente que sin hacer mucho ejercicio tiene el abdomen marcado. Y muchas veces por cómo están los tendones, bueno, todo, digamos, todos los tejidos y cómo está formado el músculo. Y a la vez, en el caso de bueno, distintos tipos de músculo en el cuerpo, el tipo de fibras que uno tenga también depende de la genética. Entonces, si bien hay algunas fibras que se pueden trabajar para transformar en otras y demás, digamos, muchas veces la genética juega a favor o en contra. Y en cuanto a la grasa también, hay personas que tienen más predisposición y que otras, digamos. Totalmente, totalmente. Lo de las fibras musculares es verdad. Pero bueno, podés hacer que un leopardo, podés hacer que hay un animal rápido sea una vaca, digamos, pero no podés hacer que una vaca sea un leopardo. Lo que quiero decir es que las fibras lentas, si sos predominante de fibras lentas, hacerte fibras rápidas, tenés que nacer de vuelta. Ahora, fibras rápidas las podés entrenar con las fibras lentas, que siempre es un detalle a tener en cuenta y es importante. En el gimnasio se da mucho. Obvio, lo odio, viene hace 2 meses y está así, está así, y yo vengo, y bueno, sí, le digo, influye somatotipo, todo influye, pero condiciona, no determina, le digo yo. ¿Qué significa? Que bueno, que un condicionante más, que te beneficia o te complica un poco más, pero los objetivos los podemos lograr. Esto es voluntad, es disciplina, todos podemos llegar a los mismos objetivos, por más de que, bueno, de la genética, no es que deprimirse, bueno, me toca esta genética, me tiro al abandono. Sí, así como hay genéticas que son de personas delgadas, yo creo que llevando un mal estilo de vida pueden ser gordos por más que tengan una buena genética, por ejemplo. Depende del contexto en el que estén y del estilo de vida que lleven. O sea, si bien la genética es un cierto porcentaje, el estilo de vida aporta otro, entonces tampoco desanimarse y culpar solo la genética, digamos. Es un punto importante, pero no es lo más importante. Como todo en la vida, la disciplina, la voluntad, las ganas, a veces pueden superar la genética, el talento, así que bueno, que lo que yo nombro siempre, que no bajonearse, te tocó ese matotipo, te tocó estas condiciones,
también tenés tus beneficios y también vas a lograr tus objetivos, solo que, bueno, capaz que a veces es un camino más largo, pero bueno, no es imposible. Bueno, Noé, así que vamos a ir cerrando. Yo creo que no tenemos más preguntas. La verdad que estuvo muy bueno charlar, estuvo muy bueno hacerlo por acá. Sí, qué bueno. Esto hacemos por mensajes. Como dijiste vos, como te dije yo. ¿Cómo? Va a quedar grabado para todos los que no pudieron unirse temprano. Va a quedar grabado si es que puedo grabarlo, pero todo es nuevo para mí también. Pero bueno, como dijimos por mensaje, vamos a tomar unos mates, vamos a charlar, vamos a hacerlo descontracturado y que salga así como una charla. La verdad que bueno, estuvo muy bueno, siempre está bueno charlar con vos. A ver, me preguntan, ¿se puede ganar o perder más masa muscular con la natación solamente? Y bueno, con la natación es un deporte, vas a estar en movimiento, vas a ganar masa muscular, está bueno, hasta cierto punto, como yo lo decía en el minuto cuando Noel se nos fue, los nadadores sufren mucho osteoporosis, por algo tienen que hacer un trabajo de gimnasio, por una cuestión de que no hay resistencia, el agua es otro medio, no tiene resistencia a la gravedad. Así que bueno, la natación, buenísimo, claro, buenísimo el ejercicio, pero siempre es bueno hacer algo específico de entrenamiento de fuerza. Si bien hay nadadores que vos decís, che, qué bueno que ganó, pero bueno, son los menos. Así que bueno, Noel, vamos a ir terminando, así que cuando quieras puedes salir a otra charla. Así que, por la charla y por... la verdad que sos una excelente profesional y por algo trabajamos bien juntos con los alumnos que tenemos en común, así que bueno, vamos a seguir así. Bueno, Juan, muchas gracias a vos y bueno, a todos los que se unieron y espero que bueno, que les haya servido esta charla. Así que bueno, te mando un abrazo grande y Igualmente. Bueno, habla con los del Wi-Fi, por favor. Bueno, saludos a todos. Buenas noches.